Buenas, mi nombre es Roger Calvo y en algunas reseñas pasadas hemos estado hablando acerca de el creacionismo y el evolucionismo. Intentamos establecer por medio de ciencia, llana ciencia, nada de libros religiosos, si Dios existe o no. Y pues si los viste todos te diste cuenta que es bastante lógico pensar que Dios existe. Ahora la duda es, ¿cuál Dios? ¿Y cuál libro sagrado creer? Viene lo siguiente. Casi todas las religiones siempre se han dividido en dos clases, dos categorías. Una, que va muy en favor del evolucionismo, es la que cree acerca de los dioses como la naturaleza que nos rodea. Ellos toman al sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar, como deidades, incluso a ellos mismos como deidades. La otra se llama monoteísmo. El monoteísmo es el que considera que existe un Dios. Y ese único Dios crea todo lo demás y es ajeno a su creación. Y ahora nos trae la duda, ¿en cuál libro creer? ¿Cuál es el libro religioso en el que podemos estar seguros de que de verdad es de ese Dios? Si te vas a todos los libros religiosos, todos y cada uno de ellos, vas a encontrar que las deidades eran corruptas, confundidas, se equivocaban, cometían errores, incluso hacían actos malos. Solamente existe una deidad, el cual declara que nunca se equivoca, que nunca falla, que no cambia, que no va a cambiar y que ha sido y es y creó todo lo demás. Curiosamente, el evolucionismo se tiene una pelea ceñida contra esta deidad. Al evolucionismo y a la ciencia no le importa en lo más mínimo el budismo, el chitoísmo, el maometismo o cualquier otra religión. No les importa. Y es porque todas esas religiones van de la mano con la evolución. No se quejan en nada. Tienen pequeños puntos en contra, pero realmente todas llegan a un punto en acuerdo. ¿En qué? En la evolución. Y nosotros hemos comprobado en las reseñas pasadas que creer en la evolución ocupa más fe que creer en Dios. Entonces, eso nos lleva a creer que solamente este único Dios, del cual tienen tanta pelea todas las demás religiones, incluido también la ciencia del ateísmo, o los científicos, la ciencia no, sería el Dios de la Biblia, el Dios de la Torá, pero un Dios judío, de una raza odiada por todos, ¿realmente es el verdadero Dios? Y entonces, para que cumpla el factor de creer que es Dios, Él tiene que dar algo, Él tiene que mostrar algo, si no, nadie creería. Y Dios en una cierta parte de su libro, en este libro llamado Biblia, declara que si quieres saber si Dios existe, pues mira las cosas que te rodean. Y eso hicimos la vez pasada. En la reseña anterior, la serie anterior, vimos las cosas que nos rodean, llanamente, por medio de lógica, y nos dimos cuenta que de veras Él existe. Y entonces este mismo Dios, para comprobar si Él es Dios o si algún otro es Dios, declara lo siguiente. En Isaías capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este Dios de la Biblia hace una declaración que ningún otro libro sagrado hace. Ni el Canon Pali del budismo, ni el Popol Vuh, ni ningún otro libro hace una declaración tan fuerte como esta. Y ningún libro hace esa declaración porque nadie puede conocer el futuro. Nadie puede declarar lo que ha de porvenir a menos de que sea Dios. Y este libro declara que dentro de él, lo que dijo ese libro, lo que dicen sus palabras, desde el Génesis hasta el último libro, declara cosas que en su fecha eran futuras, que se cumplieron y que uno puede ir a verlas, revisarlas, tan simple como se podían ver en la serie pasada las cosas para saber si Dios existe o no.
Así de simple también se puede ver las cosas pasadas para comprobar si lo que él dijo se hizo o no se hizo. Y lo curioso es que tenemos ciertos hechos en la Biblia que muchos declararían que no se pueden comprobar, que no se puede saber si ocurrió o no, que solamente la Biblia los declara y que no hay ningún otro libro ni hallazgo arqueológico que declare eso. Pero de hecho la arqueología es algo muy nuevo. Aunque existió arqueología por mucho tiempo, hasta la actualidad tenemos realmente una arqueología moderna válida. Desde que se descubrió la piedra Rosetta es una piedra encortada por los ejércitos de Napoleón Bonaparte, que venía en 3 idiomas diferentes. Uno de esos eran jeroglíficos egipcios. Y de esa forma, al entender también el griego, en el cual venía también registrado ahí, se comprendió cómo interpretar los jeroglíficos y de ahí otras lenguas ya muertas, de las cuales no se podía saber nada. A partir de ese momento, la arqueología ha avanzado y evolucionado de una forma increíble. Y cada vez que la pala se entierra en algún lugar de Egipto o del Medio Oriente, en alguna zona por las que anduvo o declaró la Biblia que se anduvo, se comprueba la Biblia. Se comprueba que lo que dijo la Biblia era cierto. ¿Pero en qué? ¿En qué me baso yo para decir eso? Bueno, pues empecemos analizando dónde empieza la Biblia. La Biblia fue escrita por un señor llamado Moisés. Este señor se supone que existió en los albores del 1850, 1900 antes de Cristo. Y se dice que él instauró o llevó a cabo un éxodo de un pueblo nómada que se centralizó en Egipto llamados judíos. Y estos judíos salieron del éxodo de la mano de Dios. Ahora, de haber sido así, tenemos que tener un registro, por lo menos algo claro, de que los hechos que se declaran de la entrada de Israel a Egipto y de su salida también se pueden verificar en algún otro aspecto, en la arqueología. Y lo curioso es que todo esto empezó con cierto muchacho llamado José que llegó a Egipto. Este muchacho se dice que después de haber pasado muchos suplicios, predijo una hambruna de 7 años, reflejada en un sueño que tuvo el faraón de 7 vacas delgadas, seguidas, o anticipadas, por 7 años de abundancia, representados por 7 vacas gordas. Lo curioso es que no son pocas las declaraciones de los egipcios con referencias en pictogramas o con referencias en dibujos de diferentes clases o incluso citas textuales que hablan de años de abundancia y de años de sequía en las cuales el río Nilo fue completamente seco. No hubo comida, pero se dice que guardaron alimento para poder pasar ese tiempo de hambruna. Y entonces, de haber sido José así de grande, porque fue el hombre más grande y más sabio que pudo haber habido en Egipto, tiene que haber algún registro de él, ¿no creen? Y entonces vamos a analizar el más peso que tiene Egipto, las pirámides. ¿Cuál fue la primera pirámide? Pues la primera pirámide que hubo fue la de Saqqara. Esta pirámide se dice que fue construida de mano de un señor llamado Imhotep, el cual era un consejero tan sabio, dedicado a la ciencia, a la medicina, dedicado a tantos aspectos, que fue incluso convertido en un dios por los egipcios. Fue deificado. Y curiosamente, esta pirámide de Saqqara, que fue la primera pirámide, construida por este señor llamado Imhotep, del cual todavía no les voy a decir quién es, se dice que era para enterrar a los muertos. A los faraones que morían se enterraban ahí. Fue el primer faraón que se le ocurrió que lo metieran ahí. Pero en realidad un arqueólogo llegó a la zona de Saqqara y la analizó y se dio cuenta que Saqqara no era una tumba, sino que era un almacén. Era un almacén de trigo. El trigo se echaba en esta pirámide, llegaba al fondo, el más añejo y el más fresco quedaba hasta arriba, para que cuando uno cogiera el trigo por las escalinatas que habían, llegase a la parte inferior y pudiese coger el más viejo, mientras que el fresco se mantenía hasta que volvía al fondo. De hecho, les pongo una imagen de cómo era la pirámide de Saqqara, o cómo es la pirámide de Saqqara. Esta pirámide fue construida para almacenar trigo, por la mano de un hombre llamado Imhotep, que era sabio y consejero, e incluso llegó a ser considerado superior en algunos aspectos al mismo faraón. Por algo lo hicieron Dios. Esto es una referencia a José.
Pero solamente eso, solo eso para demostrar que la Biblia es el libro sagrado que nunca se equivoca y que según la declaración que Dios hizo en estas palabras, también puede predecir el futuro. Pues no solamente eso. De hecho, en la actualidad hay muchas personas que discuten, o por lo menos hace unos cuantos años existían muchas personas que discutían acerca de si Abraham, Isaac y ciertas ciudades mencionadas en la Biblia existieron o no existieron. Y la alta crítica, que son esos tipos que siempre se pasan criticando la Biblia diciendo que no, que nada de eso pasó y que normalmente siempre tienden a equivocarse, decían que no había ningún hallazgo arqueológico que pudiese demostrar que eso era así. Pero algo que es curioso de esta deidad, de existir, es que siempre que alguien se mete con él en algún aspecto, siempre saca una pequeña chispa, un pequeño poco de información para demostrar que él tenía la razón y que los demás estaban equivocados. ¿A qué me refiero? Existe algo llamado tablas de Ebla. Las tablas de Ebla, que eran asirias, de la ciudad de Ebla, llevaban un registro comercial. Este registro comercial, en el cual se tallaron 1800 tablas, tiene no solamente el nombre de Abraham, no solamente el nombre de Isaac, sino que también tiene el nombre de ciudades antiguas, como tómese por ejemplo la ciudad de Sodoma y de Gomorra, haciendo referencia a ciudades que se supone no existían y de personajes que solo se hacía mención en la Biblia. Pero ahora, les hago la pregunta. ¿Se puede comprobar que estas ciudades existieron más allá de lo que dice la Biblia y más allá de lo que dicen las tablas de Ebla? Un arqueólogo, no voy a decir su nombre, pero un arqueólogo, fue a una zona del Medio Oriente donde se supone existía la zona de lo que fuesen las ciudades del valle, Sodoma y Gomorra y demás. Cuando llegó allí, se dio cuenta de que encajadas en la piedra, dentro de la piedra, con navaja, todavía hoy se pueden sacar, y no pocas, bastante, pequeñas bolas de azufre. En una zona que no tiene vulcanismo, en una zona en la que no hay ninguna fuente de azufre, se pueden extraer bolas que dejaron marcas incandescentes de temperaturas elevadas de puro azufre. El azufre no se puede hallar con ese nivel de pureza en ninguna otra parte del mundo. Solamente esas bolas de azufre son así de puras. Solamente en un laboratorio se podría conseguir tal pureza de azufre. Y fueron encontradas en esa ciudad, en esos lugares donde se supondría estaba Sodoma y Gomorra. Este mismo arqueólogo llegó, por ejemplo, a donde él consideraba que estaba el monte Sinaí, sin vulcanismo, sin actividad de ninguna clase que pudiese provocar eso. En la punta de este monte Sinaí, que él declaró, existía algo llamado obsidiana. Esta piedra solamente se consigue a altas temperaturas, una temperatura tan alta que puede quemar la piedra pura, derretirla y convertirla en obsidiana. Y en la punta de esa montaña existía esa huella de obsidiana. ¿Cómo llegó ahí? Pero el registro bíblico nos dice que en ese monte Sinaí la presencia de Dios descendió y el monte humeaba, ardía por la presencia de Dios, que en ese lugar llamado Sodoma y Gomorra cayó fuego y azufre. Pero esto va ligado de la mano de la historia del Éxodo. En el Éxodo se dice que un hombre llamado Moisés, que fue el que escribiera los primeros 5 libros de la Biblia, sacó a un pueblo de Egipto, de ese Egipto al que José había traído en primer caso. Este Moisés se supone existió, según la concepción normal de las personas, en el tiempo de Ramsés II. Y muchos de la alta crítica, y las personas que siempre pasan criticando la existencia o veracidad de la Biblia, criticaron que en el periodo de Ramsés II no pasó nada. De hecho, fue muy próspero. Pero, ¿quién les dijo que Moisés contra el faraón que peleó fue Ramsés II? De hecho, según las fechas del nacimiento de Moisés en adelante, a unos 40 años después, el faraón que estaba en cargo era Tutmosis III. Y algo curioso de Tutmosis III es que él correinó con una señorita llamada Hatshepsut. Hatshepsut fue una faraona rey. Aunque los faraones todos tenían que ser hombre, por falta de hombre que le heredara el trono a Tutmosis II y a Tutmosis I, Hatshepsut heredó el cargo. Esta Hatshepsut
Se dice que todos sus registros históricos, que todas sus estatuas y demás, fueron tachadas y borradas de Egipto, como si quisieran guardar un secreto, como si quisieran que nadie hubiese conocido a Hatshepsut. Aún su misma momia fue encontrado en una cripta dentro del Valle de los Reyes, puesta en el suelo. Ni siquiera fue digna de utilizar un ataúd o un lugar para poder poner su cuerpo. Fue tirada en el suelo a la par de otro faraón. Y muchos arqueólogos consideraron que esta momia simplemente era un personaje secundario. Pero después, cuando la arqueología aumentó, se dieron cuenta que era esa faraona perdida, Hatshepsut. ¿Y quién fue Tutmosis III? El que mandó a borrar todo. Tutmosis III fue el faraón más grande que existió. No existió ningún otro faraón más grande. Cuando el reino egipcio estaba en la cúspide, en el cenit, reinó este faraón. Y lo interesante es que no existe momia de este faraón. Este faraón tiene una momia, pero su momia se supone que tiene 20 años, aunque él se supondría tendría 80 años. Era una momia falsa, porque el cuerpo de Tutmosis III se perdió. No pudo ser depositado en su tumba, entonces en vez de eso, un siervo fue puesto en ese lugar para que se encontrara para la posteridad. ¿Por qué es que Hatshepsut fue borrada del registro egipcio? ¿Por qué es que Tutmosis III no fue enterrado? Tutmosis III tuvo como hijo a Amenhotep. Amenhotep era el hijo segundo, no era el primogénito. Era el hijo segundo de él. Y el hijo de Amenhotep I, Amenhotep II, también fue el hijo segundo. Amenhotep I andaba en una campaña en contra de Asiria, en aquel entonces cuando Moisés estaba en el tiempo más o menos del Éxodo, y él se mantuvo en una guerra contra los asirios que para ese entonces era como estar peleando contra Estados Unidos, y venía muy feliz porque había destruido al mayor ejército que se le oponía. Lo curioso es que cuando llega a Egipto, su papá está muerto, según el registro histórico, su hijo primogénito está muerto y su hermano primogénito está muerto. Su padre, Tutmosis III, no tiene cuerpo para enterrar porque se perdió. Pudo haberse perdido tal vez en las aguas del Mar Muerto. Su hijo, que era primogénito, yacía muerto. Y su hermano, que era el primogénito y que debía heredar el trono, yacía muerto también. 2 primogénitos muertos, y la Biblia nos declara que en aquella noche fatídica, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todos los primogénitos que había en el reino fueron muertos. Lo curioso es que, ¿cómo es que pueden los egipcios decir, en sus registros históricos, que un hijo segundo iba a heredar el trono, sin tener que mencionar nada acerca del Éxodo o de Moisés? Lo curioso de los egipcios es que cuando ellos se equivocaban, cuando metían la pata o cuando perdían, siempre evitaban dar esas declaraciones, siempre callaban, no decían nada. Eran muy parecidos a los rusos en algunos aspectos hace unos cuantos años, a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética mandó por primera vez su transportador a la Luna y explotó con todos los astronautas que habían, cosmonautas, ellos declararon que habían enviado un dispositivo explosivo y que todo había salido muy bien. Después se dieron cuenta los demás países que no había sido así. Egipto tenía mucho en común con eso. Él solamente dejaba en piedra sus éxitos, y si perdía, aún así dejaba sus éxitos. Y lo curioso es que en medio de la esfinge, la gran esfinge que todos conocen, existe una pequeña estela, un escrito, que dice: a ti, Amenhotep II, yo sé que tú eres el hijo segundo y que no deberías heredar, pero si limpias la basura que hay entre mis pies, voy a ponerte como faraón. A ver, ¿ustedes creen que por limpiarle los pies a una esfinge, mágicamente el hijo segundo va a llegar a ser faraón? ¿Y cuál fue la basura que sacó? Curiosamente, durante el tiempo después de Tutmosis III, hubo grandes revueltas en Egipto, grandes manifestaciones, luchas por todos lados. Y estas luchas desencadenaron en una revuelta religiosa. La religión común en Egipto era la religión dedicada a Amón, al dios Sol. Pero estaban haciendo en sus entrañas otra religión, una religión a Atón. ¿Quién es el dios Atón? El dios Atón no es una deidad de naturaleza, no era un dios
que se podía contemplar en la naturaleza. Era algo que estaba por encima de la naturaleza, un Dios único que había creado todo lo demás. Y lo curioso es que 2 faraones después nace uno llamado Anakenatón. Anakenatón era un dios adorador a Atón, era del atonismo. Y es muy curioso que este mismo faraón escribiera un poema a su deidad. Este poema declaraba las mismas palabras que se puede encontrar en un salmo de Moisés. ¿Será tal vez que la revolución que existió durante el periodo en el que se desencadenó el atonismo en Egipto fue a causa del éxodo de Israel? Dios nos ha declarado que lo que Él escribió en su palabra se puede comprobar. Ningún otro libro hace esta declaración. No existe otro. Entonces ahora en las siguientes series vamos a comprobar si las profecías predichas por Dios se cumplieron, si no se cumplieron, y las que se cumplieron, de qué forma se cumplieron. Síganos en esta segunda parte de series, en busca de la verdad, en busca de la palabra de Dios y en busca de cuál es el verdadero Dios. Le he puesto a esta serie Escuchad a vuestros profetas. Y para escuchar a sus profetas, primero tienen que saber cuáles profetas. Gracias.